¿Cómo conquistar el corazón de mi familia? Me gustaría que me acompañaran a ir a uno de los profetas menores, Miqueas, en el capítulo 7, versos del 5 al 7. Capítulo 7, versos del 5 al 7, la palabra de Dios nos dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, dice la palabra de Dios, cuídate. No abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Mis hermanos, muchos nos cuidamos de los enemigos, pues, de la calle. E incluso nos cuidamos, ¿verdad?, de las personas que nos pueden lastimar, que nos pueden herir afuera del hogar. Pero dolorosamente, tristemente, para muchos los enemigos, los que nos dañan, los que nos causan dolor, no están fuera, sino más bien dentro de nuestra propia casa. Este versículo, miren, claramente, ¿verdad? Y lastimosamente, es la realidad de muchas familias cristianas hoy en día. El hijo deshonra al padre. No sé si les suene familiar. La nuera y el yerno se pelean con la suegra. No sé si les suene algo familiar. Y como lo dice el versículo 5, ¿verdad? Muchos tenemos más temor del que duerme o de la que duerme a nuestro lado, pues es la persona, ¿verdad?, que más daño nos causa en nuestra vida. Esta es una de las realidades, hermanas, que incluso, hermanos, nuestra sociedad vive a diario. Y como iglesia, ¿verdad?, en repetidas ocasiones lo hemos dicho, nosotros no estamos exentos de estas cosas. Recuerden que este profeta, ¿verdad?, lo utilizó Dios para hablarle al pueblo de Dios. Donde vemos, pues, ¿verdad?, estas realidades que hemos venido mencionando. Así que muchas familias, miren, cristianas viven incluso sin disfrutar lo que es la bendición, mis hermanos, que Dios nos ha dado. Porque incluso no hay armonía en el hogar. No tenemos incluso en la mayoría de las ocasiones comunión entre los mismos miembros de la familia. No tenemos incluso, ¿verdad?, esa unidad que debe de tener cada familia. Como diríamos, ¿verdad?, cada quien vive por su cuenta. Y esto, hermanos, es doloroso. E incluso hemos permitido, ¿verdad?, que el enemigo incluso conquiste terrenos, ¿verdad?, en el corazón de nuestros hijos, e incluso en el corazón de nuestro cónyuge, y llenando así, pues, ¿verdad?, sus corazones incluso hasta de rencor, llenando sus corazones incluso hasta de amargura, llenando sus corazones incluso de algo muy notable en nuestro tiempo, ¿verdad?, de rebeldía, principalmente a nuestro Dios. Pero en este día, hermanos, como siempre, ¿verdad?, Dios quiere bendecirle su vida, bendecir mi vida, ¿verdad?, para que de una manera disfrutemos lo más sagrado que Dios nos ha dado, que es la familia, hermanos. Así que en esta hermosa mañana consultaremos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, para oír cómo podemos incluso reconquistar el corazón de nuestra familia. Miren, y digo reconquistar, pues Dios nos las dio, hermanos. E incluso en muchas ocasiones hemos dejado, ¿verdad?, que el enemigo, por medio de sus artimañas, de su astucia, ¿verdad?, de sus iniquidades,
nos las haya ido arrebatando a veces poco a poco. Por eso es que hablo de reconquistar, hermano, el corazón, ¿verdad?, de nuestra familia. Por eso, miren el énfasis que hacía, ¿verdad?, este hombre en el verso 7 del capítulo mismo 7, verso 7, dice: mas yo a Jehová, decía el profeta, ¿verdad?, miraré, decía él. Esperaré al Dios, dice, de mi salvación. El Dios mío me oirá. Amén. Y hermanos, debe de ser, ¿verdad?, nuestro sentir también, principalmente si nos hemos identificado en las áreas, ¿verdad?, que el enemigo, ¿verdad?, ha venido de una manera a distorsionar, ¿verdad? Porque esto que acabo de mencionar, hermanos, no es el estilo de vida del reino de nuestro Dios, sino que es, ¿verdad?, las actitudes o las maneras, ¿verdad?, de cómo identificar que el enemigo incluso es real en la actualidad. Así que vamos a entrar, hermanos, como quien dice, en materia. ¿Cómo podemos, hermanos, reconquistar el corazón de mi familia? Y la respuesta a esta pregunta es por medio del amor. Por medio del amor y de nuestro Dios, como muy claramente, ¿verdad?, acabamos de una manera escuchar al profeta, a este profeta menor. E incluso nuestro Dios, hermanos, nos da un maravilloso ejemplo que vamos a ver ahorita por medio de su palabra, cómo incluso el Señor, miren, ¿verdad?, nos reconquistó por medio de su amor a usted y a mí. Y esto es los principios básicos, ¿verdad?, para ponerlos en obra, para poder reconquistar el corazón de nuestra familia. Así que, ¿cómo puedo conquistar el corazón de mi familia? Miren, les invito a ir al Evangelio de San Juan, al capítulo 3, verso 16. Un pasaje, ¿verdad?, muy leído, muy mencionado, incluso muy memorizado, ¿verdad?, por la familia de la fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Porque el primer punto, hermanos, para poder reconquistar el corazón de mi familia es tomando yo lo que es la iniciativa, miren. Y en esta verdad nos vamos a enfocar en lo que es en el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, miren, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué preciosa verdad la que podemos ver en este versículo. Miren, el mundo, parafraseando un poco, ¿verdad?, no amó a Dios según esta gran verdad, hermanos. Dios nos dice, ¿verdad?, que Él amó al mundo, y por eso, ¿verdad?, es que Él quiso salvarnos, Él quiso rescatarnos, reivindicarnos, ¿verdad?, en esta hermosa y nueva vida que hoy la mayoría de todos nosotros estamos gozando. Nuestro Dios, miren, qué importante es aprender, ¿verdad?, de Él. Porque nuestro Dios, hermano, Él no esperó que nosotros, o sea, antes, ¿verdad?, de venir aquí, cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, óiganlo bien, Él no esperó a que usted y yo tomáramos la iniciativa para buscarlo. Esto es una gran verdad, oigan. Si usted cree que usted primeramente vino a Dios, está usted muy equivocado. Porque primeramente Dios nos buscó a usted y a mí. Pues incluso si nosotros hubiéramos hecho esto de una manera contraria, pues nunca lo hubiéramos podido encontrar y nunca hubiéramos podido, ¿sabe qué?, de una manera tener esta nueva vida que hoy usted y yo estamos gozando.
Así que tenemos que ir considerando que nuestro Dios, miren, Él tomó la iniciativa para conquistar lo que es nuestro corazón. Así que de tal manera dice, ¿verdad? El versículo, amó Dios al mundo. A Él, miren, no le interesó, hermano, hermana, amigo, si el mundo no le amaba a Él, eso no le interesó a Dios para conquistarnos. Él tomó la iniciativa y en esto consiste, ¿sabe qué? Lo que es el amor. Por eso en la primera carta de Juan, miren, en el capítulo 4, verso 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, dice la Escritura, por nuestros pecados. ¡Qué gran verdad! Y qué gran principio, ¿verdad? Si hace unos momentos nos identificamos, ¿verdad? Usted y yo en alguna de las circunstancias donde el enemigo ha ganado el territorio del corazón de nuestros seres queridos, pues miren, hay que reconquistarlo. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Nuestro Dios sobre un ejemplo palpable, visible, con usted, conmigo, de que, para empezar, Él nos amó, ¿verdad? Nos amó primero que Él tomó la iniciativa de llevar a cabo un plan de salvación. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Un plan, hermanos, para poder reconquistar el corazón, ¿verdad? Principalmente esos corazones dolidos en la familia, esos corazones que se han dañado, porque yo quiero que usted, hermano, hermana, esté consciente. ¿Sabe que la mayoría de los problemas psicológicos en un adulto, sabe que su afectación estuvo incluso en la niñez, en la familia? Sí, es donde más se daña. Es donde incluso nosotros como padres, donde más incluso nos equivocamos. Porque nadie en verdad vino a este mundo sabiendo ser padre. Nadie vino a este mundo incluso, ¿verdad?, sabiendo ser esposo o esposa. Nadie. Todos aprendemos en este camino, en esta vida. Y tenemos que aceptar, hermanos, que nos equivocamos, que dañamos, ¿verdad? Y el enemigo, ¿sabe qué es lo que hace? Aprovecha muy bien las circunstancias. Las aprovecha, ¿verdad? Para incluso sembrar el odio, el rencor, la rebeldía, ¿verdad? Incluso por las malas decisiones que en su momento no supimos llevar. Pero para esto Dios es misericordioso. Y Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos personas de iniciativa, que estemos dispuestos, ¿verdad?, a reconquistar el corazón que nos pertenece. Sí, hermano, nos pertenece porque Dios nos ha dado esta familia. Muchas ocasiones nosotros hemos pensado, ¿verdad?, que Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad?, de que si le hemos dado estudio, que si le hemos dado comida, que si le hemos dado vestimenta, etcétera, etcétera. Pero sabe que no solamente eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas principalmente en su estado espiritual, ¿verdad?, de aquellos corazones que Dios nos dio el gran privilegio de poderlos conducir hasta que ellos, ¿verdad?, pudieran caminar solitos entre la presencia de nuestro Dios. Y esto es delicado. Y lo mínimo que podríamos hacer, ¿verdad?, tomar, pues, ¿verdad?, un plan para poder reconquistar el corazón y poder así, ¿verdad?, estar confiado. ¿Sabe qué, Dios mío? Cuando me llamas a tu presencia, yo hice caso de tu palabra. Yo estuve dispuesto, ¿verdad?, a tomar ese principio, ¿verdad?, para reconquistar, que es tu amor, porque tú me demuestras y me has demostrado siempre que no necesitaste de mi amor, ¿verdad?, para rescatarme, para darme una nueva vida. Una vida incluso, ¿verdad?, en abundancia. Y esa es la verdad, hermanos. Que no necesitó nuestro Dios que usted y yo lo amáramos. Y miren, la iniciativa hasta dónde llega, ¿verdad? Que Él dice, ¿verdad?, dio a su Hijo un plan de salvación perfecto, hermanos. Que Él orquestó, ¿verdad?, y que ha dado fruto como no tenemos idea, hermanos. Más de 2000 años, ¿verdad?, este plan de salvación dando fruto tras fruto tras fruto que no podríamos nosotros enumerar, hermanos. Por eso el fruto, hermanos, que nosotros podemos tener si aplicamos los principios para reconquistar el corazón de nuestros seres queridos,
va a ser algo maravilloso, algo espectacular. Así que, qué importante pues, ¿verdad? Es tomar, como mencionamos, la iniciativa. A continuación, miren ahí, para conquistar el corazón de mi familia, debo comprender que el amor, hermanos, se demuestra, óiganlo bien, según el pasaje que acabamos de leer, y también miren lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Ahí en Romanos, en capítulo 5, verso 8, miren las palabras, ¿verdad? Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Esto, hermanos, debe de marcar, de impactar nuestro corazón. Porque para conquistar, miren, Dios no nos dio, no nos dijo que... Para conquistar, o sea, Dios no nos dijo que nos amaba. No nos dijo incluso, ¿sabe qué? Frases bonitas que incluso muchas veces nosotros estamos acostumbrados a llevar a cabo. Ni tampoco, ¿sabe qué? No nos dio promesas. ¿Sabe que somos muy dados también nosotros a prometer mucho, a hablar mucho, a decir cosas bonitas? Pero muchas veces estas no tienen, ¿verdad?, iniciativa, sino que solamente son palabras. Por eso yo ahorita les mencionaba, nuestro Dios tuvo la iniciativa. Él se acercó a nosotros, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que Él dio a su Hijo. O sea, dio, hermanos. Él llevó más allá de lo que había en su mente, de lo que podríamos decir humanamente, ¿verdad? En su corazón, porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que hay? Un gran deseo de conquistar a mi familia, en mi mente, en mi corazón, de poder hacer a cabo, de poder hacer aquello. Pero ¿sabe que eso solamente a veces nada más se quedan aquí? O nada más se quedan aquí. Y aquí miramos, hermanos, que la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, mire, siendo, ¿verdad?, sumidos en la tristeza, en la degradación, porque cuando un hombre está en pecados, en sus delitos, hermanos, el hombre vive en un estado denigrante para los ojos de Dios. Pero eso, ¿sabe qué? No le importó a él. Y les vengo haciendo énfasis en esto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, estas cosas, hermanos, para con el ser amado, cuando ha pecado, cuando ha cometido errores, ¿saben qué es lo que viene a truncar esos hermosos pensamientos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Sí, porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean conforme a mi imagen, conforme a mis pensamientos, conforme a mi corazón. Pero esto no va a ser así nunca. Óiganlo bien. Por eso, miren, Dios nos amó incondicionalmente. Estábamos en pecados y así se acerca a Él, miren. Estábamos en rebeldía, viviendo, contradiciendo los mandamientos. Y aún así, miren lo que hace el Señor. Yo te doy a mi hijo. Vayamos viendo, hermanos, cómo se reconquista, pues, ¿verdad? No solamente formulando un plan, ¿verdad?, sino también teniendo iniciativa, llevando a cabo esta obra que el Señor Jesús hizo con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Yo ahorita le decía esta cosa porque en ocasiones, o tal vez nuestra familia sabe que está harta de tantas palabras. Sí. Incluso nuestros hijos están cansados de tanto falso ofrecimiento. Incluso hasta las esposas se cansan de nuestras mentiras. Así que, como decíamos hace unos momentos, ¿verdad?, es tiempo de demostrar ese amor. Por eso decía Primera de Juan, ¿verdad?, en el capítulo 3, verso 18, hijitos míos, decía el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino más bien de hecho y en verdad.
como lo hizo nuestro Dios, ¿verdad? Dos cosas muy importantes, hermanos. Así que, ¿cómo puedo mostrar mi amor para conquistar el corazón de mi familia? Miren, ahí a continuación, hermanos, tenemos ya basados, ¿verdad?, para entrar más en materia, dando lo mejor que tengo. El Señor dio lo mejor que Él tenía. Por eso, miren, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que analicemos, hermanos, detenidamente este versículo. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, es decir, su amor es tan grande, hermanos, que ha dado a su Hijo. Miren, no dio un ángel, no dio una promesa, no dio un becerro. Nos amó tanto a usted y a mí, que para conquistarnos lo mejor que Él tenía, hermanos. Eso es lo que dio nuestro Dios. Así que respondamos ahora, hermanos, hagamos, ¿verdad?, un análisis. Estoy dando incluso lo mejor para mi familia en estos momentos. Miren, el enemigo sabe que no duerme. El enemigo, miren, no descansa. La mayoría de todos nosotros tenemos familias, pero tenemos que aceptar que incluso muchas veces miramos a nuestra iglesia que no es una iglesia fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque no somos familias fuertes. ¿Y todo por qué? Porque hemos permitido que el enemigo, ¿verdad?, entre y haga de las suyas, debilitándonos como familia. Yo no sé cuál sea el estado de tu familia, ni mucho menos quiero que sepas de una manera respetuosa, me interesa. Pero sí me interesa de que cada uno de nosotros que tenemos la dicha y la gran bendición de contar con una, la defiendamos como debe de ser. Pero una vez más, lo que es la pregunta, ¿estamos dando lo mejor para mi familia? O sea, no solamente con palabras me estoy refiriendo, porque como ahorita mencionaba, ¿verdad?, podemos decir un montonal de cosas, pero lo estamos haciendo, porque esto va a marcar una gran diferencia. Aquí es donde verdaderamente nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, con toda la extensión de la palabra, a reconquistar lo que es el corazón de un hijo, de una hija, de mi esposo o de la familia entera, ¿verdad? Ahí es donde se va a reflejar con nuestros actos, hermanos. Miren, muchos podemos decir, tal vez sí, le estoy dando la mejor educación, vive en la mejor casa, tiene la mejor ropa, pero ¿será eso lo mejor que podemos dar? Miren, no estamos, yo ahorita mencionaba, ¿verdad?, que sí, el Señor nos va a dar a pedir cuentas de esto, que es muy importante. Y sin duda, miren, ¿sabe qué? Yo no dudo de que usted le esté dando esto, pero la pregunta es, ¿será lo mejor? Porque muchas veces, hermanos, somos muy dados, como decimos, ¿verdad?, vulgarmente, a no tomar al toro por los cuernos cuando hay problemas en la casa. Y queremos, ¿verdad?, de una manera suplirlo con todas estas cosas que he mencionado. Con ropa, buena educación, un buen estilo de vida, una buena casa, ¿verdad? Que tenga todo, ¿verdad? Y yo ya con eso ya cumplí. Pero ¿sabe que usted conoce el corazón de su mujer? Usted conoce el corazón de su esposo. Usted conoce el corazón de su hijo, de su hija. Usted incluso, ¿verdad?, podríamos decir, usted conoce, hasta en cierta forma también, ¿verdad?, el corazón de su familia. Usted lo conoce mejor que nadie. Y nuestro Dios, por supuesto. Por eso, ¿verdad?, nuestro Dios siempre nos habla, ¿verdad?, porque Él quiere que disfrutemos, que tengamos, que perseveremos, ¿verdad?, en esa bendición que Dios nos ha dado en este nuevo nacimiento.
Así que, miren, podríamos ir, hay que ir hablando un poco más claro, ¿verdad? O como diríamos, vamos poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Qué está usted dispuesto a dar esta mañana para conquistar el corazón de su familia? ¿Está incluso dispuesto a dar perdón? Porque miren, no se habla solamente de suplir las cosas necesarias, sino también de suplir las cosas espirituales, las del alma. Y ahorita mencionaba, a veces hay rencor, hay odio. ¿Y sabe por qué? Por falta de perdón. Y ahorita le mencionaba, hermanos, miren, nuestro Dios se acercó a nosotros en nuestros delitos, en nuestros pecados. Miremos en las circunstancias que se acercó Dios a usted y a mí. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Es que me ofendió. Perdone. Por eso la pregunta, ¿estaría dispuesto a dar ese perdón que tanto su familia, su esposa o sus hijos o su esposo necesita? ¿Estaría dispuesto? Incluso está dispuesto a dar tiempo. ¿Sabe que es triste y lamentable ver cuando no queremos dar incluso una segunda oportunidad como familia? Esto es tan doloroso. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice, verdad? Levántate. Cometiste ese error, levántate. Te doy la segunda oportunidad. Sigue adelante. Vemos cómo Dios nos perdona, hermanos. Dios no se enreda en nuestro pecado, hermanos. Él da tiempo, ¿verdad? A que su amor, su misericordia, ¿verdad? Nos cambie la manera de pensar, la manera de vivir. Y eso es lo que hace el amor. Eso es lo que hace dar tiempo, incluso, hermano, la segunda oportunidad en la familia. A que la persona, ¿verdad?, se reivindique y no estar alejados, ¿verdad?, por el odio, el rencor, la falta de perdón principalmente. Que eso es lo que más afecta y eso es lo que más nos degrada. ¿Sabe qué? Como familias. E incluso, ¿por qué no decirlo? ¿Sabe que muchas veces nuestras malas acciones, a veces los vicios, ¿verdad?, en esas cosas en las cuales nos ha tocado incluso afectar a nuestra familia? ¿Estaría dispuesto usted a dejar eso, lo tanto que se ha enviciado, ¿verdad?, para poder reconquistar el corazón de su familia? En dejarlo. Porque aquí se trata, óigalo bien, de que usted comprenda que hay algo que pagar. Nuestro Dios pagó un alto precio por usted y por mí al dar su Hijo. Era lo más hermoso que nuestro Dios tenía. Pero Él se despoja, Él nos los da para darnos esta nueva vida. Y esa es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender de Él, hermano. También, miren, qué importante, ¿verdad?, es aceptándonos tal como somos. Mire, porque voy a hacer un pequeño énfasis en esto. Miren, Romanos capítulo 5 verso 8 decía, ¿verdad?, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por usted y por mí. ¿De qué manera mostró su amor para con cada uno de nosotros? En que siendo aún pecadores. O sea, es decir, Dios no esperó a que nosotros dejáramos de ser pecadores. Miren, para mostrarnos su amor, Él nos aceptó, Él nos recibió como estábamos. Así lo hizo. Si usted cree que el Señor le recibió después de que usted cambió su vida, está en un error. No fue así. Dios nos recibió en nuestros delitos, en nuestro pecado. Esa es la manera en que Él nos recibe. Esa es la manera en que Él se acerca a nosotros. Esa es la manera en que Él nos da a su Hijo, viéndonos en esa situación. Y les digo esto, hermanos, porque incluso cuántas hijos, ¿verdad?, incluso no tienen entrada en sus hogares
porque cometieron un error. Miren, o sea, queremos, ¿verdad? Sí, te doy el perdón, pero hasta que, ¿verdad?, enmiendes tu vida. No se trata de eso, hermanos. El reconquistar el corazón, hermanos, es aceptar a nuestra familia tal y como son. Yo ahorita les mencionaba, óiganlo bien, nosotros, así nos aceptó Jesús. Su amor, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Irnos de una manera, ¿verdad?, cambiando nuestro carácter, cambiando, transformando nuestra vida, hermanos, de gloria en gloria, como lo decía el apóstol Pablo. Y eso es lo que va a ser el amor. Pero si nosotros incluso, ¿verdad?, queremos condicionar el perdón, la segunda oportunidad, ¿sabe qué? Eso no es hacer las cosas como Dios las hizo con nosotros. No. Y no le estoy diciendo, ¿verdad?, consienta el pecado. No. Acepte a la persona. Que sea el amor de Dios el que transforme, ¿verdad?, a aquella persona, viendo en usted el amor, ¿verdad?, de nuestro Dios. De esa manera, hermanos, ¿verdad? Es en la manera en que incluso una familia se va a fortalecer. Es en la manera en que incluso una familia, ¿verdad?, se va a unir. Es en lo que incluso, ¿verdad?, una familia va a glorificar, ¿sabe qué?, a nuestro Dios. Pero muchas veces, hermanos, es triste y es lamentable. Queremos de una manera, ¿verdad?, tener hijos perfectos para poderles incluso otorgar el perdón. Y esto no debe de ser así. El enemigo, incluso, ¿verdad?, yo ahorita les mencionaba, él no descansa, él no duerme. Por eso hay que reconquistar ese terreno que él nos ha quitado, ¿verdad? Porque con Cristo Jesús todo es posible, hermanos. Amén. Y podemos de una manera, ¿verdad?, incluso arrancarle, incluso cuántos, ¿verdad?, de nosotros podríamos decir, no, pues es que yo tengo un hijo, ¿verdad?, que el enemigo de una manera lo ha alejado. Incluso de tener comunión en la familia, el buen compañerismo, esa amistad que debe de haber. Todo eso, ¿verdad?, ya no se hay. ¿Por qué? Porque allá se la lleva en su cuarto, metido en su corazón, en su mente, ¿verdad?, en su vida solo. Y esto, hermanos, no debe de estar pasando. Así que hagamos a la manera de Cristo. Él nos acepta tal como somos para después, hermanos, transformarnos con su poder. Y miren lo que decía, ¿verdad?, para concluir con las mismas palabras de este profeta menor, Miqueas, que citamos en la mañana, hace unos momentos, al principio, capítulo 7, verso 7. Decía él, ¿verdad?, mas yo a Jehová miraré. Así es que nuestra mirada nunca se quite de nuestro Redentor y Salvador, ¿verdad? Y estar siempre dispuestos a esperar en el Dios, pues, de la salvación, hermanos. Porque yo ahorita mencionaba, tal vez para usted, ¿verdad?, haya situaciones difíciles, complicadas, imposibles. Pero no olvidemos que Él es el Dios de la salvación, hermanos, ¿verdad? Y así, pues, el Dios mío, de esta manera perseverando, ¿verdad?, en este mismo sentir, en este mismo pensar, como decía el profeta, el Dios mío me oirá. Así